Bueno, chicos, como ya sabrán, hay muchos mitos sobre la medicina, sobre qué pasa. Entonces, vamos a empezar con ser médico es solo estudiar y aprender mucha teoría. Levanten la manito los que estén de acuerdo con ello y los que no, pues no coloquen nada, sino quédense pensando de ustedes qué opinan sobre este mito. ¿Ustedes, chicos, estarán de acuerdo con el mito de ser médicos es solo estudiar y aprender mucha teoría? Bueno, entonces vamos a decir la experiencia del ponente Luis Quispe a ver qué nos dice sobre este mito. Muy bien, importantes mitos, ¿no? En realidad muchos creen que es eso, y es un poco sí, ¿no? En realidad, es, hay que estudiar bastante porque, como se van a dar cuenta después, en realidad, a diferencia de otras carreras, es que, bueno, nosotros tratamos con vidas, ¿no? Entonces, en la medida que más estudies y más leas, tienes más capacidad resolutiva. Pero más que eso, en realidad, es ser buenas personas, en realidad, y tener calidad de persona, porque puedes tener mucho conocimiento, pero si no sabes llegar al paciente, entonces no va a servir de nada. Y a veces lo más importante es eso, ¿no? En particular, en mi experiencia, a mí me ha servido mucho más eso, la relación que tengo con mis pacientes, ellos confían mucho en mí y hay algo que, bueno, no me voy a extender mucho en esto, pero hay algo que está comprobado en realidad, que es algo que se llama relación médico-paciente. Y es que la parte del cerebro es muy importante y hay muchos campos que se desconocen justamente de lo que es el cerebro y sobre las funciones que tiene. Y una de estas funciones es que muchas veces solo con algunas palabras de aliento, ciertas, perdón, ahora sí, había algo de bulla. A veces solo con palabras de aliento, simplemente decirle al paciente que las cosas van a estar bien, por más que de repente tenga enfermedades terminales, le vas a ayudar mucho. Entonces es más que todo calidad de persona y el conocimiento es para que respalde esa calidad y tenga más capacidad resolutiva. Pero no es solo estudiar, chicos, eso se van a dar. Muy bien, el siguiente es, ¿los médicos ganan mucho dinero desde que empiezan a trabajar? ¿Ustedes qué opinan, chicos? A ver, ¿quiénes están de acuerdo con ese mito? Dicen, sí, ganan mucho dinero. Bueno, ahora sí, ¿nos podrías brindar su opinión, ponente, por favor? Sin eso es que depende en realidad lo que consideren ganar mucho dinero. Lo que sí es cierto, bueno, si van a haber estudios y censos que se hacen dentro de las carreras en el Perú, que como recién egresado puedan percibir, digamos, una remuneración por encima del promedio, dentro de eso sí está la carrera de medicina humana, pero no se queda ahí en realidad. Si tú eres especialista, hay diversas especialidades y sí puedes llegar a percibir mucho, ¿no? Pero tienen que entender que la carrera requiere bastante sacrificio y no es solo percibir dinero, ¿no? Hay muchas especialidades que tampoco no se percibe mucho. En verdad, y hay muchos médicos que lo hacen por vocación. Por eso le digo muchos porque en realidad no son todos los médicos y hay muchos que sí piensan que es eso, ¿no? En realidad ahí va a depender de lo que quiera cada uno, ¿no? Porque hay especialidades como por ejemplo cirugía plástica que puede generar mucha ayuda pero que en la actualidad, para ser muy sinceros, en realidad se va más por el lado de la estética y más por el lado económico y puedes percibir mucho dinero, ¿no? Como en la mayoría de las especialidades quirúrgicas, pero no es solo eso, en realidad va a depender de la especialidad que quieras hacer y sobre todo que cuando lo hagas por vocación, porque si no, sí se te va a hacer un poco tedioso. Así que si es que se gana mucho dinero siendo objetivos, sí es una de las carreras que como egresado, acabando la carrera, puedes percibir un sueldo por encima del promedio, pero este sueldo posteriormente, cuando tengas carga familiar o tengas otras responsabilidades, vas a ver que no es muy suficiente. Así que dependiendo de la especialidad que escojas, bueno, vas a poder percibir más o menos dinero. Muchas gracias. Ahora el tercero ¿es una carrera segura que siempre habrá trabajo? ¿Usted qué opina, Luis Quispe? En realidad sí, por más que es relativamente segura, pero igual cuesta conseguir trabajo, ¿no? Cuando uno sale como egresado, en particular con mi experiencia, luego que yo acabé el servicio rural, que digamos que es casi el último escalón para ya ejercer como médico,
No es que encuentres trabajo de inmediato porque mucho lo que piden es la experiencia, ¿no? Y los médicos que recién salimos, no hay mucha experiencia, ¿no? A mí, de alguna manera, me ayudó la pandemia porque necesitaba médicos jóvenes y bueno, yo empecé a trabajar durante la pandemia sin haber hecho mi servicio rural aún, pero ya era médico general. Entonces, por ahí eso me facilitó un poco, pero la realidad es que hay muchos colegas que sí, ¿no? Es complicado después conseguir trabajo. Quizá a comparación de otras carreras se hace un poquito más eh, factible poderlo conseguir en un corto y mediano plazo, pero no, igual que otras carreras también hay situaciones en las que sí, ¿no? Hay periodos en los que no hay convocatorias y se hace un poco complicado conseguir trabajo, pero si comparamos con otras carreras, por ahí puede ser un poco más factible que se pueda conseguir trabajo, ¿no? Entonces digamos que objetivamente sí, pero no siempre, ¿no? Por supuesto, gracias, doctor. El último es, ¿el médico solo trabaja en hospitales? Entonces, ¿nos podría brindar su opinión respecto a ello, doctor? Sí, eso sí es completamente falso. De todos los mitos hemos visto que algunos son medianamente ciertos, pero ese sí no. O sea, si bien es cierto, la mayoría cree que los médicos solo trabajan en hospitales, en realidad la medicina es muy amplia, ¿no? Hay algo que se llama, por ejemplo, medicina ocupacional. Yo antes de ingresar a la especialidad de neurología he trabajado un poquito de todo, como médico estético, médico en ambulancia. También he trabajado en fábricas como médico ocupacional, médico a domicilio. Entonces, con esa experiencia que tengo es que he trabajado en varios rubros, ¿no? No solo en el hospital, por ejemplo, pueden trabajar en ambulancia, donde no necesariamente es que vas a todos los accidentes, no, hay diversas IPRES que en realidad ofrecen los servicios de ambulancia y que son de distintos rubros. Puedes trabajar también como medicina ocupacional, trabajas como fábrica en un tópico, como médico ocupacional, o ni siquiera como eso, no puedes ir en un barco como médico ocupacional o ir a las minerías, en realidad es bastante amplio. Como médico estético también, gran parte no está solo en los hospitales, sino en el ámbito privado que son en las clínicas, ¿no? Entonces, no todos trabajan en los hospitales, van a ver que encuentran un gran rubro en realidad de donde se puedan desempeñar según la especialidad que tengan. Y yo diría que más de la mitad en realidad actualmente ya no trabaja tanto en hospitales, ¿no? Sino que trabajan en IPRES o tienen emprendimientos y trabajan en las clínicas. Muchas gracias por la información. Ahora sí, pasemos al siguiente. A continuación, Brisa va a va a dirigir. Muchas gracias por el pase, Itzel, y muchas gracias, médico Luis Quispe, por estas respuestas ante estos mitos. Es que ahora, sobre esta principal ponencia, sobre que hemos escuchado mucho de los procesos que puede llegar o puede haber para convertirse en médico. En todo caso, nos enfocamos más en lo académico. Por ejemplo, la gran pregunta es el proceso de formación para la medicina humana. Es ahí donde le cedo el pase a usted, médico Luis Quispe, donde nos gustaría mucho escuchar sobre los procesos. Por ejemplo, el primero, el pregrado de la licenciatura en médica o medicina general. Claro, sí. Y esto es, les voy a decir un poco de mi experiencia. Bueno, yo soy egresado de una universidad nacional, pero la currícula con las universidades particulares y otras universidades nacionales en realidad no varía mucho, pero es más o menos va así, ¿no? Los primeros ciclos, generalmente primer, segundo ciclo, llevas cursos generales, que son estadística, matemática, lenguaje, comunicación, hasta danza, talleres, llevas cursos generales. En la mayoría de las universidades es a partir del tercer ciclo, algunos desde el segundo ciclo ya tienen algunos cursos de carrera, pero en la mayoría para de tercer ciclo es que recibes cursos de carrera, ¿no? Generalmente es anatomía, embriología, histología. Y de ahí vas recibiendo, ¿no? Son primero de ciencias básicas, luego tienes los cursos de carrera, los que les he mencionado, posteriormente llevas fisiología, microbiología, farmacología, parasitología, todos cursos que los haces solo en la facultad, las prácticas también son en la facultad, y posteriormente ya viene la parte de lo que son, que le dicen normalmente ahora clínicas, ¿no? Que es que
haces la teoría en la facultad y haces luego la práctica en el hospital, ¿no? Esos son 2 ciclos aproximadamente más. Luego ya hacia 10.º ciclo, algunos en noveno, llevan cirugía, ¿no? Y cirugía es muy amplia, así que tratamos de abarcarlo en las más especialidades más grandes, como cirugía general, llevamos parte de ginecología y obstetricia, y dentro de y cirugía general rotamos un poquito por lo que es traumatología, reumatología, ¿no? Sobre todo. A veces también cirugía plástica, a veces un poquito de lo que es oftalmología, pero sobre todo por las especialidades más grandes, ¿no? Y todo este periodo, entre otros cursos que llevamos, epidemiología, infectología, dura 12 ciclos, es decir, 6 años, ¿no? Entonces, 6 años son los años de pregrado en la universidad, solo el primer año en realidad son de ciencias básicas, cursos generales, luego ya llevamos cursos de carrera y a medida que vas progresando en las universidades hay algo que se llama cursos filtro, ¿no? Es decir, hay 2 o hasta 1 ciclo en los que son cursos bastante tediosos que luego se dan cuenta que las promociones inician con 50, 60, pero no todos llegan a acabar. Si bien es cierto porque algunos desisten durante el proceso, otros porque se van rezagando, y justamente es por estos cursos que coloquialmente los llamamos como filtro, ¿no? Que en realidad que gran parte a veces no los llegan a pasar. En mi facultad en particular era en tercer ciclo, ¿no? Cuando llevé anatomía, embriología y histología, ¿no? Eran cursos bastante pesados, donde llevas bastante teoría y la práctica. Y sí, pues aquí tienes que hacer un poquito uso de la memoria, pero en realidad con una buena metodología, ¿no? Cada uno tiene que encontrar su propia metodología de estudio, entonces lo puedes superar. Entonces tienes estos primeros 6 años de carrera, son los 12 ciclos. Luego, posterior a eso, viene un año que se llama internado. El internado, aún eres médico, no tienes sello, aún eres alumno, pero vas al hospital. Bueno, ahora ya cambió eso un poquito. Cuando yo lo hice, yo fui la última promoción que lo hizo todo el año en el hospital, donde rotamos por 4 especialidades: pediatría, medicina interna, medicina general, ginecología, obstetricia y cirugía, ¿no? Y en pediatría iba con neonatología. Y eso lo rotábamos todo en el hospital, donde en realidad ibas adquiriendo conocimientos y bastante práctica, pero ya en un hospital, porque en el pregrado rotamos por los hospitales, pero todavía no nos podemos desarrollar por completo, ¿no? Todavía hay ciertas limitaciones, porque aún sigue siendo alumno, ¿no? En el internado ya tienes más campo, ¿no? Dependiendo dónde lo hagas, pero en realidad te dejan hacer más procedimientos. La idea es aprender todo lo posible porque al siguiente año ya no eres alumno, ya eres médico y entonces ya te vas a defender tú solo contra el mundo, ¿no? Entonces, eso ha cambiado ahora un poquito. Este año que yo lo hice completamente en el hospital, a raíz de la pandemia cambió. Ahora hacen la mitad en un hospital y la otra parte lo hacen en lo que conocen como posta, ¿no? Que son los centros médicos, en realidad, que hay en las diversas localidades. Eso tiene sus pros y sus contras, porque el pro es que, bueno, te acercas un poquito más al primer nivel de atención, sobre todo los programas de promoción y prevención, y tienes en realidad contacto con los formatos, porque luego se dan cuenta que hay una gran cantidad de formatos que tenemos que llenar. Entonces, con eso tienes un poquito más de contacto, ¿no? Yo no tuve contacto con eso porque todo el tiempo lo estuve en el hospital. El contra es que en realidad en el hospital sí llegas a aprender un poquito más porque ves más cantidad de casos, más patologías. Entonces, a medida que veas más casos, cuando veas un paciente con características similares, aplicas un tratamiento similar o sabes cómo abordarlo. Entonces, eso es el pro y contra. Actualmente sí, es mitad en el hospital y mitad lo haces en centros de salud. Eso tiene un año más. Es decir, hasta ahí íbamos 6, un año más 7. Luego viene otro año más, que es el Servicio Rural de Medicina Humana, que dura un año. Es un servicio, por decirlo así, es obligatorio si tú quieres ser especialista. Entonces, y para, digamos que adjudicar a ciertos puestos de salud, debes tener como requisito este servicio rural. ¿En qué consiste? En realidad, nosotros damos un examen que se llama Examen Nacional de Medicina Humana, que estaba regulado por ASPEFAN. Ahora se da el ASPEFAN de ese examen también, porque ese examen te otorga un puntaje que posteriormente te va a servir para la especialidad. Pero ahora cambió un poquito y para que tú puedas postular una vacante en el SERUMS,
tienes que dar un examen que es nuevo ahora que lo hace el Ministerio de Salud, que es en base a guías, ¿no? Yo no llegué a dar ese, yo di el examen del ENAM. Entonces ahora sí es un poquito más tedioso, por decirlo así, porque tienes que dar tu examen de ENAM y este examen que lo da el Ministerio de Salud, que según el puntaje tú escoges diversas plazas que hay a nivel nacional. Entonces escoges en un centro de salud o en una posta de diversas localidades de, primero de la región a que perteneces, por ejemplo, en mi caso era Ica, de la región Ica, y si no estás conforme por el puntaje que dan estas plazas, vas a nivel nacional. Yo fui a la nacional y hice mi servicio rural de medicina humana en Cusco. Entonces ahí vas a tener contacto con otra realidad, ahí sí ya estás solo como médico y tienes que resolver. Muchas veces, como en mi caso, no tenía señal de internet, no había señal de ningún operador tampoco. Entonces, no había dónde, si había alguna duda o consulta, no había internet para consultar. Entonces, básicamente es todos los conocimientos que tienes y lógicamente llevas tus libros que te pueden ayudar, ¿no? Pero cuando estás con el paciente, sí, pues no puedes sacar tu librito y leerlo. Entonces, es en base a los conocimientos que tengas. Pero no te vienen enfermedades muy difíciles. En realidad, los años de pregrado, el año de internado, esto te sirve bastante para que te puedas desarrollar. Entonces, hasta ahí tenemos 8 años. Con esos 8 años ya puedes ejercer como médico general. Ahora viene algo que es la especialización. Es decir, para que tú termines eso y ejerces como médico general. Lo ideal es que no te quedes como médico general porque tu campo de trabajo se va a limitar, ¿no? Y no vas a poder seguir desarrollando. Entonces, lo ideal es que puedas hacer una maestría dependiendo de lo que te quieras dedicar, de repente en gerencia, en salud, de repente haces una maestría también en salud ocupacional y no como especialidad y también ejerces en eso, que en realidad en la actualidad son bastante rentables y no requieren en realidad a veces que estés mucho tiempo, no son tan demandantes. Y si no postulas a las otras especialidades, ¿no? Que son diversas. Todas duran 3 años, excepto dos, que es neurocirugía, que dura 5 años, y cirugía torácica y cardiovascular, que también duran 5 años. Los demás duran 3 años. Durante este periodo, tú ya estás trabajando, te paga el Estado como tal para que sigas estudiando, se te paga un sueldo como médico y tú sigues estudiando, ¿no? Son 3 años. Luego de esos 3 años, recién eres especialista. Entonces es más o menos un promedio en realidad de 11 años hasta ser especialista. Ahora, en el interín de todo esto se van a dar cuenta que en realidad la carrera de medicina es un estilo de vida porque no solo todo el tiempo das exámenes en tu pregrado, para poder hacer tu internado, si quieres alcanzar una plaza, por ejemplo, en salud, tienes que dar otro examen más, es decir, te tienes que preparar. Para que puedas ir a tu CERUS, tienes que dar dos exámenes más. El del ENAM que te sirve para la especialidad y luego el examen actual que hace el Ministerio de Salud. Y luego para postular a la especialidad tienes que dar un examen que se llama, es un examen de residentado médico. Entonces, solo según el puntaje, si lo apruebas de acuerdo a la especialidad que quieres, ingresas a la especialidad, ¿no? En mi caso en particular, yo postulé 3 años, los 2 primeros años postulé a neurocirugía y el tercer año postulé a neurología, que era la especialidad que siempre había querido antes de neurocirugía. Entonces los 2 primeros años no pude ingresar. Ahí te vas a dar cuenta que se van a dar cuenta que hay diversos factores, pero no pude ingresar los 2 años, ingresé recién al tercer año y estoy haciendo actualmente la especialidad de neurología. Entonces, en síntesis son aproximadamente 11 años. Es un resumen de más o menos los cursos que pueden llevar y que en realidad tienen que entender que si estudian medicina, tiene que ser por vocación, ¿no? Te tiene que gustar, tienen que concientizarse que es un estilo de vida, ¿no? Cuando estás en pregrado, lo vas sintiendo un poquito con la carga de estudios que tienes entre exámenes, parciales, luego cuando haces guardia, cuando llevas al hospital, pero a medida que avanza la carrera, vamos a ver que va a ser un poquito más demandante. Entonces, cuando no lo haces por vocación, se te hace pero muy pesado y muy complicado. Pero cuando lo haces por vocación, te das cuenta que es muy gratificante, ¿no? Y es un estilo de vida porque en realidad sí hay momentos en los que vas a dejar de compartir con la familia, tienes que estar estudiando todo el tiempo porque por más que seas especialista, acabaste los 11 años, la medicina se va actualizando, entonces tienes que leer diario, porque si no te actualizas, también te vas quedando, te vas rezagando, te vas quedando un poquito y tienes menor capacidad resolutiva, ¿no?
Entonces, eso es más o menos el periodo de años de estudio y los cursos que pueden llevar. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a la parte de los consejos, los cuales ustedes van a brindar sus preguntas acerca de esta carrera de medicina humana mediante el chat. Asimismo, estaremos leyendo las preguntas que ustedes han mandado mediante el Forms. ¿Nos podría ayudar Yamile para poder leer las preguntas? Asimismo, Brisa para poder leer las preguntas del Forms, por favor. Claro que sí, Itzel. Chicos, es el momento de las preguntas y respuestas, así que pueden dejarlos por el chat o incluso si desean alzar la manito y les habilitamos, ¿no? El micro o prender su micro para que puedan participar con total confianza y los leemos o escuchamos también. Mientras, si es que, no sé, Luis, algo quizás no sé, no te faltó decir, ¿no? O crees que faltó en las diapositivas, algo más que desees acotar, normal, pues es el momento también. Así que, bueno, hay una primera pregunta. Diego consulta, ¿no? ¿Cómo es el ritmo de estudio en la carrera de medicina y qué estrategias recomienda para organizarse? Genial, muy buena pregunta. Sí, los primeros años es, como son ciencias básicas, digamos que es un poquito más fácil. Se le va a hacer más fácil porque matemáticas, estadísticas, ¿no? Entonces son cosas que ya llevamos, ¿no? Incluso ya están llevando ahora ustedes o lo llevan de repente en la preparación para postular a una carrera. Entonces eso se hace un poquito más llevadero. Pero igual varía porque a mí y a algunos colegas se me hace complicado porque la metodología no es solo llegar a la respuesta, sino con procedimientos y te vas a dar cuenta que hay diversos tipos de docentes. Entonces, pero es llevadero. Luego, cuando ya llevas los cursos de carrera, ahí sí es un poquito más complicado porque o sea, es nuevo, ¿no? Porque tú ingresas a la carrera y no es que sabes anatomía, ¿no? En realidad es nuevo. Por más que tengas conocimientos básicos sobre el cuerpo humano, en realidad ahí es todo un mundo diferente. Entonces, ahí se te puede hacer un poquito complicado. Y lo que tienes que, yo les recomendaría que encuentren su ritmo de estudio, ¿no? Algunos somos más visuales, otros les gusta escribir. A mí en particular. Yo necesito ver videos, escuchar, pero escribir, ¿no? Yo escribo y todo lo que escribo voy reseccionando, ¿no? Hay otros que de repente solo viendo o solo leyendo y no resumiendo, de repente solo subrayando, es encontrar su metodología de estudio y ser bastante prácticos también, ¿no? A mí me costó eso un poquito porque yo era como que sí o sí tenía que leer el libro y tenía que aprenderme lo del libro porque voy a salvar vidas. Y luego se van a dar cuenta en la carrera que tienes que ser un poquito más práctico, ¿no? Hay algunos cursos de repente que sabes que van a venir algunos temas, entonces te enfocas más en esos temas, ¿no? Y eso va a hacer que sea más llevadero, pero sin dejar en cuenta que sí hay que estudiar bastante porque luego vamos a tratar con vidas. Entonces, estudiar bastante, pero para los exámenes sí ser un poquito más puntuales, ¿no? Eso es un consejo que les podría dar porque si yo era como que muy pegado, sí tenía que estudiar todo y a veces eso hacía que me esforzara un poco más de lo normal. Entonces, pero sí, encontrar una buena metodología de estudio a medida que van avanzando de los cursos, digamos, de tercer ciclo hasta octavo, por ahí un poquito, son un poquito como que, no complicados, pero un poquito más tediosos. Después ya hacia el final, a casi a todos es casi difícil que puedan jalar o reprobar, ¿no? En mi facultad había algo que decía que si llegas a noveno ciclo ya eres médico, porque ya los cursos que vienen después, no es que sean fáciles, pero son más llevaderos y ya con toda la información que tienes de los ciclos anteriores, entonces se te hace un poco más fácil. Muchas gracias, Luis. Acá justamente hay una pregunta de Raquel, quien nos pregunta específicamente, ¿no? ¿Cuál es el curso más demandante de acuerdo a su experiencia? Exactamente. A mí el curso más demandante fueron dos, anatomía, que me gustó en realidad, y el otro es farmacología, ¿no? En el de farmacología, bueno, y parasitología también, el de farmacología. Es más por el docente que tenía. Mi docente era un poquito complicado, el doctor. Entonces, no solo había que saber farmacología, había que saber de todo, fisiología, fisiopatología. Y
él sacaba la información de un libro que se llama Goodman, que es un libro muy bueno, pero es un libro que está ya un poquito desfasado algunas cosas y que tiene todo revuelto, entonces había que saber de todo. Entonces, ese fue el curso que a mí se me hizo más complicado, la verdad, farmacología. Los demás no tuve mucho inconveniente, pero con este sí se me hizo mucho más pesado farmacología. Y en particular en mi caso yo era un poco más práctico, en los exámenes prácticos salía muy bien y en los teóricos, o sea, me iba bien, pero en los prácticos sí era súper bien, o sea, no, no me costaba nada, ¿no? Ahora Fernanda nos consulta cómo mantuvo el equilibrio entre estudiar, la familia, amigos y tiempo a solas. Ah, ya. Ahí sí creo que les voy a quedar debiendo. Lo que pasa es que en particular yo mi vida, digamos que mi aspecto social no tenía mucho, entonces a mí no me costó mucho en el pregrado, ¿no? Porque yo no, o sea, no salía, tenía un grupo de amigos, pero no es que iba a fiestas, reuniones. De hecho, las reuniones incluso de la universidad o de la facultad yo no iba, no asistía, ¿no? Pero les puedo contar la experiencia de colegas que sí lo hacían y que eran muy buenos. En realidad depende de la capacidad que tú puedas diversificarte, ¿no? Pero sí les recomendaría que lo ideal es que sí no descuiden ningún aspecto de su vida, porque si bien es cierto que de repente su aspecto social o con la familia, de alguna manera sí van a descuidarlo un poquito en ciertos momentos, no lo hagan siempre, ¿no? Yo me fui al otro extremo, entonces yo casi no compartía mucho con mi familia, además no participaba de reuniones sociales en mi familia, ni salía, nada, pero era porque, digamos que era mi forma de ser así, ¿no? Con el tiempo me fui dando cuenta que eso, no hay que descuidar eso, ¿no? Y cambió un poquito eso, pero al inicio sí era así, por eso que a mí no me costó mucho, entonces yo era como que estudiaba y estudiaba, no salía a reuniones, nada, pero tenía colegas que salían a reuniones y en realidad eran muy inteligentes y se leían muy bien en los exámenes y tenían una vida social muy activa. Y ahí depende de la capacidad, como si ustedes saben que de repente, no sé, hay una reunión hoy y mañana hay algún examen, pero si estudian durante todo el ciclo, ¿no? Y estudian, digamos que a conciencia y bien, cuando llegue ese examen solo hay que repasar, ¿no? Pero si saben que de repente son que se estresan mucho y necesitan de todas maneras seguir estudiando más, entonces ya van a dejar de asistir a esas reuniones, ¿no? Entonces sí, deja un poquito de lado la vida social, pero he tenido colegas que la verdad que tenían una vida social sin problemas y eran muy buenos como están los otros que no, ¿no? O sea, no es tratar de encontrar un equilibrio en eso, ¿no? Yo no encontré, dice, el equilibrio porque yo solo me dediqué a estudiar y de mitad hacia adelante recién fui cambiando un poquito eso, pero por experiencia que vi en otros colegas muy buenos, es que pudiendo diversificarte, en realidad organizándote bien, sí vas a descuidar tu familia y tu aspecto social, pero no mucho. Ahora Alina nos pregunta cómo afrontó el estrés. El estrés, sí, eso sí es también algo que, bueno, todos estamos sometidos a estrés, ¿no? No solo los que estudian medicina, en realidad todas las carreras, y ahí depende del umbral de cada uno, ¿no? Hay algo que es que todas las personas están sometidas a estrés y tienen un umbral de estrés, ¿no? Hay personas que se estresan con cosas, digamos, que pueden ser muy efímeras de repente para los demás, como hay otras personas que tienen un umbral de estrés alto, ¿no? Yo he tenido colegas que incluso los primeros ciclos o han tenido problemas por el estrés, algunos han abandonado la carrera por el estrés, algunos han tenido cuadros de depresión por estrés, he conocido casos de colegas que han dejado la carrera a mitad, es decir, entre quinto y sexto ciclo, porque no podían con el estrés, han tenido que llevar tratamiento con psicólogos, con psiquiatras, pero está el otro lado, ¿no? En realidad vas a ir desarrollando una tolerancia. El ser humano, el cuerpo humano, la verdad es que es muy inteligente, ¿no? Y es espectacular. Todas las personas desarrollan tolerancia, te vas a dar cuenta que lo que antes te estresaba, luego no te estresa, y a medida que pasa el tiempo vas a ir manejando mejor las cosas, porque como ya vas teniendo conocimiento de lo que ya pasó al siguiente ciclo, entonces vas encontrando hilación en todo, ¿no? Esa red de conocimientos la vas uniendo y va siendo más llevadero. Yo en particular sí era una de las personas que me estresaba mucho, ¿no? Yo me estresaba bastante, por eso es que yo dejé toda mi vida social de lado porque sabía que me estresaba bastante, entonces sabía que si salía o algo iba a estar muy estresado y no me iba a sentir bien, entonces yo traté de manejar así el estrés. Pero de todas maneras, ¿cómo lo puede manejar? Los momentos en los que acaben los ciclos, traten de disiparse. No es que acaben el ciclo y sigan estudiando, no, cuando acaben el ciclo,
cuando tengan momento de compartir con los amigos, compartan, salgan, porque en realidad esas experiencias son las que después te llevas, ¿no? Y te recuerdas que salí con tal compañero y eso, y de repente te lo encuentras más adelante tu colega, y eso genera relaciones de confianza, ¿no? Porque si no socializas ni nada, porque más adelante se van a dar cuenta que ah, por más que no sea así, puede ser muy bueno, pero mientras no tienes relaciones, a veces no vas a llegar mucho, ¿no? Necesitas relacionarte y socializar, eso es muy importante. Yo me di cuenta de eso después, así que manejar el estrés, hay que encontrar de cada uno de encontrar su umbral, buscar las maneras de, incluso durante el ciclo, poder disiparse, distraerse, las maneras de motivarse, y no solo enfocarse en realidad en estudiar, porque si no, ahí sí va a ser más complicado. Genial, Luis. Marisoledad nos hace referencia a la motivación. ¿Cuál es su motivación para estudiar medicina? Muy buena pregunta, ¿no? Eso es lo primero que creo que a todos nos preguntan, que en realidad mi motivación de inicio era que yo siempre quise estudiar una carrera en la que pudiera ayudar a las personas, ¿no? Ahora hay muchas carreras que ayudan a las personas, ¿no? No solo los que estudian medicina humana ayudan a las personas, pero yo también tenía mucha curiosidad por el cuerpo humano. Entonces tenía conocimiento por los procesos, por lo que pasa en un cuerpo humano y que cuando está enfermo, cómo es que se recupera, ¿no? Esa era mi idea cuando antes de empezar la carrera y porque quería tener contacto con las personas, ¿no? Y sentí que de esa manera yo podía ayudarlas, ¿no? Entonces, por eso es que me motivó, ¿no? Yo quería en realidad tener contacto con las personas, poderlas ayudar y también me pareció muy interesante en realidad una parte como un reto académico porque sabía que era complejo. Y en mi caso en particular, por ejemplo, mi familia no estaba muy de acuerdo con que estudie medicina porque por los años de estudio, porque no es que a mitad de carrera vas a encontrar trabajo, no sé, para que encuentres trabajo o ejerzas como médico tiene que ser hasta el final, cuando ya recién tienes tu colegiatura. Entonces, sí, no estaba muy de acuerdo con eso, pero posteriormente ya como se dieron cuenta de que era mi vocación, entonces no hubo mayor problema. Muchas gracias, Luis. Ahora, Ángela consulta, ¿cuál cree usted que son las principales razones por las cuales los estudiantes no terminan la carrera de medicina? Esas son varias, creo que ya les he ido mencionando algunas. Una es que es el estrés, ¿no? No saben manejar el estrés. Es complicado para algunos manejar, mantener un equilibrio entre una vida, porque estás acostumbrado de repente a compartir mucho con la familia. Hay muchos que no, por ejemplo, en mi facultad, hay muchos que no solo eran de Ica, eran de otras partes del Perú. Entonces tienes que ir a vivir al lugar donde queda tu universidad. Entonces a algunos les resulta muy complicado eso. El estrés, hay algunos, hay todo tipo de docentes, ¿no? Pero hay algunos que de repente no tienen mucho tino para poder decirle ciertas cosas, entonces te dicen ciertas cosas, no de la mejor manera. Yo he evidenciado a algunos docentes que le han dicho ciertas cosas, algunos colegas y al punto que los han hecho llorar. Algunos de ellos sí yo he evidenciado, ¿no? Que han dejado la carrera por algún tiempo, algunos las han retomado, pero es eso, en realidad es ese constante estrés, que a veces es un poquito complicado llegar a entender ciertos conocimientos, y entonces esto hace que piensen que de repente no son capaces, pero en realidad todos son capaces, ¿no? Todos somos capaces de lograr todo. Lo único que hay que hacer es esforzarse nada más. Perdón, había un poco de bulla. Lo único que hacer en realidad es, mientras que tú te esfuerces en seguir estudiando, puedes lograr lo que sea, ¿no? Yo he tenido compañeros que me comentaban que cuando estaban en el colegio no eran muy buenos alumnos en realidad, eran, digamos, que los conocían como de entre los peores y que posteriormente han estudiado medicina. ¿Por qué? Porque se enfocaron en estudiar y encontraron un punto de motivación. Entonces, no hay nada imposible. Pero muchas veces eso hace que desistan algunos compañeros, ¿no? Entre el estrés, que no encuentres buenos docentes, de repente al inicio no haya buena respuesta, que no te sientas capaz de poder resolver los distintos exámenes porque no llegas a adquirir el conocimiento de manera adecuada. Entonces, esos son entre varias cosas más en realidad, que me extendería mucho, que yo he podido encontrar que son los limitantes que han hecho que muchos colegas pues no hayan llegado a terminar la carrera o se hayan retrasado más de lo normal.
Ok, ahora Daniela nos consulta si ha trabajado en diferentes entornos de atención médica. ¿Cómo ha influido esto en su enfoque profesional? Muy buena pregunta. Sí, como les había comentado, yo he hecho de todo un poco. He trabajado como médico en ambulancia, médico estético, médico a domicilio. He trabajado en postas, en centros de salud, médico ocupacional en fábricas. Entonces, el contacto que he tenido es con diversos tipos de pacientes, ¿no? Pero mi enfoque yo, cuando recién tuve mi colegiatura, fue en pandemia, como les comenté. Entonces, los primeros pacientes que yo atendí en ICA fueron pacientes con dengue y con COVID, y luego acá formaba parte del comando anti-COVID para la DIRIS Lima Sur. Entonces, casi todos los pacientes que yo veía con COVID, entonces, eso me dio al inicio un enfoque que era con lo que yo ya tenía, ¿no? De esa vocación de servicio, que era en realidad, de la parte emocional del paciente, ¿no? En darle un soporte al paciente, tener una relación médico-paciente muy buena. Yo, cuando recién salí, estuve un mes trabajando en ICA y tenía pacientes que iban conmigo solo para conversar. Y me decían que conversando conmigo se sentían bien. Y entonces, y uno de ellos una vez me llamó, cuando yo recién pues estaba igual, tenía los conocimientos, en el internado había hecho muy bien, me tenían mucha consideración los doctores y todo por mi desempeño, pero cuando recién estás tú solo ejerciendo como médico, tienes temores, pues, ¿no? A pesar de que tienes el conocimiento. Entonces yo los primeros días estaba así algo temeroso y recuerdo que había un paciente que había atendido un paciente que tenía dengue, ¿no? Le diagnostiqué como dengue, con las pruebas y todo confirmado. Y entonces, pero un paciente que también tenía un componente emocional importante. Entonces, yo mis consultas me demoraba al inicio como 50 minutos. Luego ya eso lo optimicé a 20 minutos, 30 minutos. Entonces, pero eso le gustaba a los pacientes porque yo todos los pacientes trataba de explicarles todo. Y una vez ese paciente me llamó y me dijo que solo por haber conversado conmigo se sentía bien, que ya no tenía molestias. Y el paciente tenía dengue confirmado y yo le había dado el tratamiento que recomiendan las guías, el más básico. Y entonces eso me hizo sentir muy bien, ¿no? Y en realidad eso me hizo pensar en que había escogido una carrera correcta, ¿no? Y eso me siguió motivando, ¿no? Si bien es cierto, yo tenía la vocación de servicio, esa gratificación de los pacientes que algunas veces te pueden llevar a algo, pero en realidad cuando te dan gracias y tú ves que mejoran, entonces eso es muy gratificante. Y en el COVID me pasó mucho, yo iba a los pacientes y ellos me decían que yo los curaba. Y en el COVID no se sabía cuál era el tratamiento, ¿no? Entonces yo trataba de leer todos los días lo más que podía y le trataba de dar la medicación adecuada, ¿no? Porque lo que me pasó es que además de yo trabajar para el Ministerio de Salud, yo empecé a atender a familiares, ¿no? Lógicamente, o sea, familiares, sin cobrarles nada, amistades familiares, y salieron del COVID, entonces como que empecé a hacerme conocido y empezaron a buscarme más. Y yo a los pacientes les daba el tratamiento básico, solo que todos los días los llamaba, les hacía control y me volví el doctorcito COVID, pues no, por todos lados y los pacientes me decían en realidad que mejoraban y la única explicación era yo les daba lo más simple, ¿no? Paracetamol, ivermectina, lo que vi en ese momento, y manejo de los síntomas, ¿no? Y los pacientes me llamaban y me decían que yo los curaba. Entonces, el haber tenido ese contacto luego cuando trabajé como médico estético, ya eran unas cosas un poco más efímeras, por eso lo dejé, porque en realidad era la parte estética, la parte, veía un poco de dermatología, pero en la parte estética, en las postas me pasó que, por más que yo tenía buen trato, una vez tuve una queja de una paciente porque quería que le haga muchas referencias y eso no se puede hacer. Entonces hay todo tipo de pacientes. Hay pacientes que creen que ellos te hacen un favor en realidad al realizar la atención y que tú sí o sí debes atenderlo. Entonces hay todo tipo de pacientes, pero eso me hizo dar el enfoque de que hay que comprender a los pacientes, ¿no? Porque todos van con un malestar, es un paciente que asiste enfermo por lo mínimo, quiere sentirse bien y si lo atiendes de mala manera, entonces no se va a sentir reconfortado, ¿no? Y algo que hago yo es que trato de atender a los pacientes como si fueran mi familia. Entonces, trato de proyectar, digo, si fuera mi tío, mi mamá, mi hermano. Entonces, ¿qué es lo que haría, no? Y eso hace un poquito que me haga que de repente, si me han estresado mucho, respiro y sigo atendiendo con normalidad, ¿no? Entonces, ese enfoque diverso que he tenido me ha ayudado a que yo, hasta ahora, ¿no? Porque hay todo tipo de pacientes y algunos que sí rebasan tu nivel de tolerancia. Pero hay que entenderlos a los pacientes, ¿no? A mí me ha ayudado bastante en realidad tener esa gran variedad de pacientes para ver que la medicina es muy amplia y que en realidad los pacientes, ¿no?
Qué bonita reflexión, Luis. Ahora Diego nos hace una segunda consulta. Nos preguntan, ¿no? ¿Cuáles son sus consejos ahora que ya está experimentando en el área laboral para tener cierta ventaja competitiva? Claro, como les decía, mi principal consejo es que nunca dejen de estudiar, ¿no? Eh, eh, a veces pasa que acabas, ¿no? De repente fuiste a hacer tus serums y dices, ya, por fin acabé el serums, pero luego tienes que prepararte para la especialidad. Entonces, por más que hayas estudiado 7 años, tengas ciertos conocimientos, si no estás estudiando constantemente o no repasas, se van a ir esos conocimientos, ¿no? Hay memorias que conocemos como de corto, mediano y largo plazo, para que se pueda entender. Entonces, no todos los conocimientos llegan a tu memoria de largo plazo. Para que puedan llegar ahí, como ustedes saben, la mayoría se tiene es por repetición. Y no solo por repetición, en realidad es según la metodología como ingrese, ¿no? El cerebro es como si fuera un CPU. Entonces, ¿qué pasa si tú tienes tu escritorio, muchas carpetas? Luego, cuando quieres buscar una carpeta, si tienes todo desorganizado, no lo encuentras. No quieres buscar un archivo y está todo desorganizado. Pero ¿qué pasa si tú eres muy organizado? Tienes todas tus carpetas ordenadas por cursos, es más fácil encontrarlo. Es simple. Si tú, cuando vas a estudiar algo, estás concentrado y lo estudias de manera organizada, cuando tú quieras encontrar nuevamente hacer evocación de ese conocimiento, encuentras una palabra y es como que se hace sinapsis todo, y se activa esa red neuronal y te acuerdas de todo. Pero si lo estudiaste desorganizado, estudiaste de repente solo para pasar el examen, te vas a acordar solo ciertas cosas que no es parte del todo y a veces eso de repente es un conocimiento erróneo. Entonces mi recomendación es siempre estar estudiando, como le decía, ser sociales, relacionarse, porque luego para encontrar trabajo en realidad, como le decía, puede ser muy bueno en realidad, pero si no eres sociable, no tienes relaciones, no va a servir de mucho. Yo tengo colegas que en teoría no eran, digamos que muy buenos, pero por muy buenas relaciones han llegado a grandes cargos y se han esforzado posteriormente y son muy buenos médicos. Entonces, en realidad, relacionarse bastante, no dejar de lado ese aspecto social y todo el tiempo estar leyendo, no saturarse, pero estar leyendo, ¿no? Para que cuando tengas que dar esos distintos exámenes o postular a plazas, hay algunas plazas que postulas que das exámenes y otras plazas que sí son un poquito a dedo, pero es la realidad que tenemos. Entonces, mientras más preparado estés, tienes más posibilidad de que tu rango, digamos, de campo de la que puedas laborar va a ser mucho más amplio. Entonces, hay que seguirse preparando, hacer maestrías, lo que puedas, cursos prácticos, ¿no? Porque el papelito a veces suma todo eso a tu currículum, ¿no? Entonces, mientras más cursos hagas, te va a ayudar más y cuando llegues a una entrevista de trabajo, van a ver tu currículum y dicen, ah, bueno, hay un buen currículum. Y luego viene la entrevista. A veces te ponen una serie de casos y si te sabes desenvolver y basta con que tengas un conocimiento básico en realidad de cómo abordar un paciente, puedes conseguir los puestos de trabajo. Ahora Emily nos consulta, ¿cómo fue su proceso de admisión para entrar a la universidad? Claro, ahí en mi proceso de admisión sí no fue tan complicado como otros porque yo postulé por una modalidad que no sé si existe todavía, que es por la modalidad colegio mayor, que es algo similar a la modalidad primeros puestos. Entonces yo postulé por esa modalidad, en esa modalidad solo competía con otros alumnos del colegio mayor que postulaban. No recuerdo cuántos postularon en realidad en ese momento, pero entonces yo postulé y era solo una vacante y bueno, yo me quedé con la vacante, ¿no? Entonces fue mucho más fácil porque a comparación de los exámenes de admisión en las estatales es bastante complicado, ¿no? Exxon puede dar fe de eso. En realidad, en la uni es mucho más complicado que en la nacional de ICA. La nacional de ICA también es difícil. Yo tenía colegas que ya han postulado hasta por 3 años para ingresar a la carrera de medicina, ¿no? Entonces, sí es un poquito complicado, pero por la modalidad que yo postulé, y eso le agradezco al colegio, es que se me hizo más complicado, solo competía con otros compañeros que eran del colegio mayor, que en teoría estábamos todos al mismo conocimiento. Entonces sí había una sola vacante y bueno, yo me quedé con la vacante, ¿no? Pero la realidad de que si no postulas por la modalidad colegio mayor y quieres ir a una universidad estatal, sí es un poquito complicado, ¿no? O sea, hay que prepararse bastante. Si quieres postular a una universidad particular, sí es un poco más fácil, ¿no? En realidad, lo complicado en las particulares es por el poder adquisitivo, ¿no? Es las mensualidades que tienes que pagar.
Y solo en una de estas, en Cayetano, por ejemplo, su examen de admisión sí también no es tan fácil. Además de que tienes que pagar, y es un poquito, digamos, complicado. Menos que el de San Marcos, quizá por ahí un poco menos que el de San Luis, pero también es un poco complicado, ¿no? Muchas gracias, Luis. Diego nos deja su tercera pregunta, es súper participativa, así que nos gusta bastante, así que dejen sus preguntas. Diego nos consulta cuáles son las herramientas, es decir, libros, páginas web, canales, etcétera, que usa y le gustaron durante su época universitaria. Uy, no, ahí sí son variables. La lista de libros que les puedo decir son muchas. Eso sí, como les voy a mencionar solo, digamos, una idea general, pero eso con confianza, cuando les necesiten, ustedes me dicen en qué ciclo están o en qué cursos necesitan y yo les digo qué libro van a utilizar, porque se van a dar cuenta que según la universidad es que algunos utilizan ciertos libros, ¿no? Hay libros que utilizamos todas las universidades, pero según cada universidad utilizan más un libro que otro. Y es más, para ser más preciso, según cada docente, hay docentes que utilizan ciertos libros y hay algunos que tienen sus libros o tienen sus copias en realidad. Entonces, como les decía, hay que ser un poco prácticos, ¿no? No ceñirse, solo voy a leer el libro, no. Si es que tu docente tiene un libro y va a venir sus exámenes de libro, compra el libro, compra sus copias y estudia eso para que puedas tener un examen, un buen examen, pero sigue estudiando, estudia tus libros, todo para que tú puedas tener el conocimiento. Solo que no te vas a, no hagan como yo, ¿no? Yo leía el libro y decía, no, no voy a leer esas copias, ¿no? O no voy a revisar exámenes pasados, yo solo voy a leer el libro. Y entonces me tenía que esforzar, me amanecía y todo, y compañeros eran mucho más prácticos. Yo tenía un mejor amigo que en paz descanse, él era muy bueno, en realidad tenía bastante conocimiento, leía bastante, pero era muy práctico. Y él siempre hacíamos competencia porque él sacaba el primer puesto y yo el segundo, el tercero. Entonces, pero él siempre me ganaba y él me decía, yo a veces estudio menos que tú, me decía, tú sabes más que yo, pero yo siempre te gano porque yo soy más práctico para estudiar. Y él me enseñó esas estrategias en realidad a ser más práctico, así que yo les aconsejaría que sean prácticos, estudien para poder aprender, estudien constantemente, pero si tienen un docente que utiliza solo cierto libro o utiliza ciertas copias, tiene diapositivas, entonces estudien eso para que se les pueda hacer más fácil el examen, pero no dejen de lado los libros tampoco, ¿no? Y en cuanto a las páginas, lo que pasa es que en el pregrado utilizaba algunas y ahora que ya soy médico, son muchas otras y también depende porque ahora leo otras por mi especialidad que estoy haciendo en neurología, ciertas revistas médicas, entonces es un poquito variable, pero sí, tengo una gran cantidad de libros y páginas que les puede ayudar en el pregrado, es más, ahora hay videos en YouTube y con esto de la inteligencia artificial que ayudan demasiado, ¿no? O sea, en realidad no entiendes una clase, entras a YouTube, hay clases que hacen médicos ahí que son muy buenas, muy prácticas y que te van a ayudar bastante. Entonces, yo tengo guardar algunas páginas de esas. Entonces, cuando ustedes necesitan, con confianza me dicen y yo toda la información les doy, porque si les doy ahorita todos los nombres de los libros, sí, pues va a ser un poquito más tedioso. Muchas gracias, Luis. Bueno, Raquel nos hace una pregunta interesante, el cual dice, ¿no? ¿De qué manera sus conocimientos adquiridos en el CODAR le ayudaron a fortalecer su proceso de aprendizaje en la universidad? Ah, muy buena pregunta. Eh, en realidad me ayudaron bastante, ¿no? Porque, bueno, a pesar de eso, como se van a ir dando cuenta, a pesar de que en el colegio estudiamos gran cantidad de horas, hay diversos talleres, hay cierto desfase de todas maneras. Si tú te comparas a los alumnos que están estudiando en un preuniversitario y van a postular un examen, muchos de ellos tienen más conocimiento de repente que nosotros en lo que es en el ámbito para el examen, ¿no? Esos conocimientos que te ayudan para el examen en física, aritmética, matemáticas, ¿no? O sea, cosas muy precisas para el examen, de repente tienen más. Pero ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, en cursos de redacción, por ejemplo, a mí yo no era muy bueno redactando y en el colegio aprendí bastante a redactar y durante la carrera eso me ayudó bastante. Entonces, a mí se me hacía fácil redactar y otros colegas se les hacía bastante complicado. Entonces, todos esos conocimientos que adquirí en redacción, en realidad, de cómo abordar ciertos temas, cómo ver hasta las bibliografías, ¿no? Que hacíamos, por ejemplo, nosotros. Al inicio, cuando ingresamos al COAR, tuvimos un periodo de como que de adaptación y todos los días nos hacían redactar ensayos.
y no íbamos a internet, íbamos a la biblioteca y había que leer el libro, entonces hacer la bibliografía según el libro, entonces eso a mí me ayudó bastante, ¿no? Y los conocimientos que había tenido en el cohort sobre las diversas materias también me ayudaron. Pero sí, hay, para ser sinceros, hay un desfase, sino a veces salimos y nos comparamos de repente con a un alumno que ha estado preparándose desde quinto de secundaria en un preuniversitario y luego hace un anual, entonces ellos están muy listos, pero para un examen de admisión. Pero si ya los pones en un ambiente académico, ahí sí les ganamos, la verdad, ¿no? Para serles sincero, yo ahí tuve mucha más ventaja a comparación. De repente ellos eran muy buenos para dar el examen de admisión, pero ya en el ambiente académico y todo, a mí se me hizo muy fácil incluso poder exponer como la manera en que exponía, cómo abordaba los temas, se me hizo muy fácil eso. Entonces eso me ayudó bastante en los conocimientos del colegio. Ok, muchas gracias Luis. Ahora tenemos dos preguntitas, bueno, uno de Fernando y otro de Marisoledad, que se coinciden bastante. Por ejemplo, Fernando nos consulta, ¿no? ¿Cómo es su rutina de estudio para aprender un tema nuevo? Y Marisoledad, ¿no? Las técnicas o métodos de estudio para tener buenos resultados. Claro. Sí, miren, aquí recalco nuevamente es que cada uno tiene una metodología de estudio, ¿no? Y lo importante es encontrar la metodología de cada uno. Yo lo que hago, por ejemplo, ahora que tengo que aprender algunos temas que ya los he llevado empregado, pero profundizo, que son de la especialidad. Por ejemplo, voy a mencionar solo el nombre de alguno de estos, ¿no? Por ejemplo, no sé, infarto cerebral, ¿no? Que se llama accidente cerebrovascular. Para hablar de eso tienes que saber un poco de anatomía, da un poco gran cantidad de anatomía del sistema nervioso central y también algunas precisiones de las guías actuales. Entonces, lo que hago primero es un repaso de lo básico, ¿no? Leo todo el tema en general. Yo lo que hago es, primero leo todo el tema. Una, dos, tres veces hasta que lo entiendo. No hago diapositivas, no resumo nada, hasta que entiendo el tema. Es decir, entiendo la idea del tema, listo, ahí ya dejo de leer, entonces luego empiezo a organizar mis ideas, ¿no? En este caso, si es para la exposición armo las diapositivas, ¿no? Que mis diapositivas en realidad siempre son muy poquitas porque yo casi solo pongo subtítulos, ¿no? Porque eso, hay ciertos criterios, pero en particular creo que las mías son en mucha menor cantidad. La mayoría de eso trago de poder entender, ¿no? Que es la prioridad y solo pongo ciertas cositas para que puedan entender ¿no? Los demás que están escuchando mi exposición. Entonces, organizo las diapositivas y luego de eso sí o sí lo que hago es ver videos del mismo tema, a veces solo el mismo tema, ver cómo lo abordan, qué otras ideas tienen, por si se me pasó algo, y también ver la forma en que ellos lo expresan, ¿no? Para ver si el enfoque en el que yo le estoy dando es el adecuado. Y luego, posterior a todo eso, si es que me da tiempo, lo escribo, porque como les había mencionado anteriormente, yo cuando escribo se me queda, ¿no? Es una forma que yo pude encontrar de poder adquirir conocimiento. Entonces, esa es la forma que yo hago. Ahora, otra forma que he visto en otros colegas es que hay algunos que solo ven videos, o sea, solo ven videos, otros solo escriben, dibujan, y hay otros que leen, y luego empiezan a organizar esquemas, ¿no? Entonces, y hay otros que en realidad ven ese mismo tema y lo encuentran en una ponencia y solo ven la ponencia y con eso se les queda. Entonces, esas son algunas de las, digamos que metodologías de repente que les puedan ayudar para poder adquirir algún conocimiento y que yo las abordo así, al menos en los temas que estoy estudiando. Gracias Luis. Habrá otra pregunta más que nos hicieron dentro del Forms. Es, ¿por qué recomendaría o por qué estudiar neurología? ¿Es factible hacerlo en el Perú? Sí, muy buena pregunta. A mí la neurología me gustó desde el pregrado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Es que me di cuenta que hay muchas otras especialidades, que es que como que todo ya está dicho, todo está en guía, hay cosas nuevas que salen, que ayudan porque la medicina va cambiando diario. Pero no son muchas, pero a diferencia de eso, en el cerebro hay muchas cosas que se desconocen desde siempre y hasta la actualidad se siguen desconociendo, se descubren nuevas cosas. Entonces, eso me pareció muy interesante porque me pareció un reto, ¿no? Y que si yo podía encontrar algo de repente, había más probabilidad de que pueda encontrar algo nuevo, descubrir algo nuevo que pueda aportar de repente a la ciencia que en otras especialidades, ¿no? Entonces me despertaba mucha curiosidad, ¿no? ¿Y por qué? El sistema nervioso en realidad regula todo. Entonces el cerebro regula todo. Entonces eso me pareció muy interesante. Ahora sobre la especialidad como tal en el Perú.
Sí, de que hay neurólogos, de que sí vas a obtener trabajo. Al inicio de repente va a costar un poco, pero sí se llega a obtener trabajo, ¿no? Pero lo que vas a ver que incluso dentro de la neurología hay diversas ramas, ¿no? La subespecialidad como tal acá en el Perú, que se llama el fellow, no hay, ¿no? No tenemos esa posibilidad. Si hay que hacer una especialidad, hay que irse a otro país, ¿no? Por ejemplo, España, México, Brasil o Argentina, para hacer especialidades, por ejemplo, no sé, enfermedades vasculares, en epilepsia, en movimientos involuntarios. ¿Y cuánto dura esta subespecialidad? Es decir, después de los 3 años, ¿cuánto más? Varía entre 1 a 2 años, ¿no? Y por ejemplo, en España es hasta que ellos vean que tú estés capacitado, ¿no? Ellos creen que tú estás capacitado, puede ser 2 años, ¿no? Y si no creen que necesitas más conocimientos, puede ser 3 años, ¿no? El problema es que eso sí, por ejemplo, en España, para darle solo un ejemplo, tú te lo solventas, ¿no? Es decir, no te van a pagar por hacer la subespecialidad, sino que tú tienes que pagar. Entonces, eso es un poquito el inconveniente. Pero en realidad, por ejemplo, en la neurología hay algo que es un poco más práctico, que son hacer exámenes de electrofisiología, dentro de ellas electromiografía. Eso genera un poco más de remuneración y es un poco más práctico. Y eso desde ahora lo vamos aprendiendo. Y luego solo con la práctica, posteriormente adquieres más habilidades y más conocimiento. Entonces, en el Perú en realidad sí es bastante factible. Si no es que encuentras de repente trabajo en algún hospital, puedes encontrar en las clínicas o incluso te compras tu electromiógrafo o para hacer electroencefalogramas y tú mismo abres tu consulta particular. Así que es bastante factible en realidad. Gracias, Luis. Ahora tenemos una manito levantada de Stephanie. Stephanie, sí, te escuchamos. Hola, sí, buenas noches, ¿se me escucha? ¿Sí me Sí, sí, escuchas? sí. Ujú. Adelante. Bueno, mi pregunta es al momento de eso de los estudios. Puede que de repente nosotros estudiamos y repasemos, pero también puede que al momento de estudiar nos llega el examen, ¿no? Sea examen principal o examen final, ¿no? O examen ¿cómo se llama? De entrada, ¿no? Al momento de que nos den el examen la profesora o el profesor, de repente algunas ideas que de repente hemos repasado se nos olvida. ¿Qué tácticas usted podría darnos o aconsejarnos para que no se nos olviden en caso de que pase eso para el examen? Gracias. Ella, muy buena pregunta. Sí, eso también me ha pasado, porque yo lo que hacía era que como les decía, yo estudiaba y no dormía, me iba de largo. Lo primero que le diría es que sí descansen antes del examen, ¿no? Eh, si no han estudiado durante todo el ciclo y se les hace un poco complicado, va a ser complicado que en 1, 2, 3 días se quieran todo el conocimiento del ciclo, ¿no? Entonces, lo primero que les recomiendo es que durante todo el ciclo estudien, ya sea para los pasitos, para el examen, siempre lean, 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 y se lo va a hacer más fácil. Es decir, va a haber no sé, hoy nos toca hablar, no sé, de repente sobre lo que es fármacos antihipertensivos. Entonces, lean sobre ese día para que entiendan de repente, no porque les vayan a hacer preguntas para que puedan entender. Y de eso algo se les va a quedar. De lo otro es que cuando estudien algo, siempre compartan el conocimiento. Cuando uno lee, se queda ahí con un porcentaje, que es bajo, hay que estarlo repasando. Pero ¿qué pasa si yo lo enseño? Es para poder enseñarlo tengo que haber comprendido. Entonces, cuando yo enseño a alguien más, me quedo con más conocimiento. Y yo hacía eso, ¿no? Yo, por ejemplo, estudiaba algo y mis compañeros me venían y me decían sobre tal tema y compartíamos, ¿no? Conversábamos y yo les enseñaba algunos temas y los que yo no sabía ellos me enseñaban. Entonces eso me ayudaba bastante porque eso fijaba el conocimiento. Entonces, eso me ayudaba. Lo que les podría decir es que estudien durante todo el ciclo. Eso ayuda. Si tienen el conocimiento y han comprendido un tema, compártalo. Con algún compañero, algo, compartan el conocimiento, no se queden con el conocimiento. El conocimiento es para compartirlo y se van a dar cuenta que a medida que más lo compartan, al compañero que le compartiste, cuando tú no entiendas algo, él voluntariamente te lo va a decir, ¿no? Y te va a venir y te va a ayudar en algún otro tema que te sea difícil. Lo otro es que días antes del examen, repasa lo más que puedas, pero sí duerman, porque yo no dormía a veces llegaba el examen y estaba en blanco. Tenía que durar los primeros minutos
esperar y ya hacía sinapsis y venía el conocimiento, ¿no? Pero pasaba eso, ¿no? He tenido compañeros que en verdad les iba mal también, ¿no? ¿Y por qué? Porque no dormían nada. Entonces descansen bien. Los primeros exámenes sí te pones nervioso, hace que se te olviden las cosas. Entonces, ahí lo que hay que hacer, más que una estrategia, ahí es manejar esos cuadros de estrés, ¿no? Si eres muy estresado y preocupado y tú sientes que tienes que leer hasta un minuto antes de entrar a la puerta, hazlo, ¿no? Yo tenía compañeros que estaban en la puerta ya para el examen y teníamos que guardar las fichas y las mochilas y seguían ahí leyendo. Yo en algún momento he hecho eso porque sentía, dije, no, este tema va a venir sí o sí, y justo me he olvidado esta pregunta, o justo me he olvidado este concepto. Si sienten que eso les sirve, de repente no porque vaya a venir en realidad, sino porque se sienten seguros y van a entrar seguros al examen, háganlo. Y lo otro es que les recomiendo es que temas que de repente se les haga un poco más difíciles, tratan de darle más énfasis. Y temas que de repente son que conceptos sí o sí que hay que aprender, estudienlos hasta el final. ¿Para qué? Para que quede eso en su memoria de corto plazo, ¿no? Entonces, al momento del examen lo van a tener muy fresco, ¿no? De repente es conocimientos que, fórmulas o algo que es un poco más tedioso. Entonces, como lo tienen reciente, eso les puede ayudar, ¿no? Ese es un consejo que yo lo aplicaba también, que es algún conocimiento que era muy tedioso y que de repente, a ver, para poder más memorizar, entonces lo trataba de memorizar hacia el final y primero estudiaba lo que había que comprender, ¿no? Y que podía deducir. Muchas gracias, Luis. Ahora sí, como pregunta final, una consulta que era mucho en el Forms era sobre oportunidades, ya sean becas, pasantías. Mencionas algo, por ejemplo, de otros países. No sé si tendrás alguna otra más sobre oportunidades en el extranjero, o sea, pasantías, becas o algún programa de oportunidad. Perdón, no te escuché, disculpa, la última parte se escuchó un poco Sí, entrecortado. sí, la consulta era si había oportunidades, ya sea acá en el extranjero, pasantías, becas, cualquiera relacionado. Eh, si conocieras, si las podrías mencionar, por favor. Es una pregunta que se resaltaba mucho en el Forms. Claro que sí. Sí, mire, ahí es un poquito complicado porque para becas y eso como tal, se van a dar cuenta, no sé si habrán ido a las universidades a ofrecer becas o algo, se dan cuenta que para medicina casi no ofrecen ni siquiera media beca, nada, ¿no? ¿Por qué? Por los años de estudio, porque si es en una universidad particular, por ejemplo, a diferencia de otras carreras, sí la mensualidad es un poco más alta de lo normal. Entonces ahí es un poquito complicado. Desde lo que yo sé, no hay mucho ahí en realidad medias becas que pueda. De repente eso ha cambiado un poquito. En eso ahí sí no tengo un panorama tan claro de cómo es para ingresar a la carrera como tal de becas. Ahí no hay mucho, ¿no? Hasta hace poco sí estuve averiguando, hasta hace un par de años, y sí, pues no había mucho esto de becas y eso. No hay tanto, no hay más sobre todo para otras carreras. Ya estando ahí accesos a que poder hacer intercambios y eso, hay bastantes, ¿no? Se van a dar cuenta que en las facultades hay diversos grupos de estudios, entonces, y el pertenecer a algunos de estos grupos de estudio, que tienen diversos nombres, varían según cada facultad, te da acceso a que sí, puedas ir, por ejemplo, algunos días a otro país, a veces pagan parte de tus viáticos, a veces tú te solventas tu pasaje, pero vas a otro hospital de repente a hacer una rotación, eso sí existe, eso sí hay, y hay bastantes, ¿no? Eso sí, un montón, pero ya estando en la carrera como tal, lo van a poder encontrar. Y posterior a que acabando la carrera de repente y ustedes quieran ejercer en otro país, también es factible, pero aquí sí les voy a dar un panorama un poquito diferente, ¿no? Para poder ejercer como médico en otro país hay que homologar el título. ¿Eso es factible? Sí, pero es más factible en ciertos países que en otros. En Estados Unidos es factible, pero es bastante complicado el proceso, ¿no? Y que requiere bastante presupuesto. En España sí es un poco más factible, toma un poco más de tiempo, pero sí se puede hacer. ¿Cuál es la diferencia? Que, por ejemplo, en España hay algo que se llama el ENAR, que es un examen que también se da como el examen para entrar a la especialidad, pero es para hacer especialidad en otro país, ¿no? Homologas tu título y puedes darlo. Tienes que prepararte en academias también, que también requiere un presupuesto.
pero puedes ejercer allá y bueno, escoges tu especialidad, ¿no? Lo único que sí, ahí es el presupuesto nada más, ¿no? Que puedes homologar. Ahora, ¿qué pasa si tú ya eres médico y, por ejemplo, ya tienes especialidad y vas allá? Ahí sí la especialidad no vale. Lo único que te homologan es el título de médico general. Y si quieres hacer una especialidad, no, por ejemplo, yo acabé neurología y quiero ser neurólogo en España. Entonces, no, solo me homologan o soy médico general. Tengo que hacer la especialidad ya en España. Hay otras formas de poderlo hacer, ¿no? Como si en un hospital vas a hacer una rotación, porque ahora durante los años de especialidad tenemos algo que es rotación internacional, que en realidad nosotros lo gestionamos, que es que vas durante 2 meses el país que tú hayas podido conseguir una plaza. Y si de repente vas a ese país, ¿no? Porque eso le pasó a mi residente de tercer año, él fue a España y en realidad le fue bastante bien. Y ahí justo le dijeron eso, pues, ¿no? Que él no podía ejercer como neurólogo, pero lo que podía hacer es ir a una clínica, que la clínica, el hospital donde él estuvo, pedía que él vaya, digamos que a préstamo, por decirlo así, durante un tiempo. Y ese tiempo que él está estudiando le iban a pagar, ¿no? Entonces iba a ser neurólogo, pero igual iba a tener que estudiar, ¿no? Entonces hay un poquito más complicado. En Estados Unidos es un poquito más difícil el panorama porque tú vas a postular y quieres, no sé, por ejemplo, cardiología, pero vas a escoger la especialidad de cardiología si es que los médicos residentes de allá, de Estados Unidos, no la quieren. Es decir, solo adjudicas a las especialidades que los médicos de allá dejan. Ese es lo complicado en Estados Unidos. No es que yo voy, por más que tengo el presupuesto y todo, no es complicado. Y en otros países es un poquito similar a lo de España. Entonces, cuando ya eres médico, como médico general, te preparas y puedes ser especialista en otro país, ¿no? Les doy el caso que es el más frecuente, que es el de España, por ejemplo. También he visto de colegas que hay en Estados Unidos, es un poco más complicado, pero también se puede dar. Y estando ya en el pregrado, sí, puedes hacer intercambios, diversas pasantías, vas a congresos, los congresos que son en diversas partes del Perú, algunos congresos que son internacionales, también puedes ir, pero becas como tal para la carrera, sí es un poquito complicado por el tiempo que toma la carrera, ¿no? Como hemos visto, ya son 6 años, ¿no? De pregrado y que en realidad es, a diferencia de otras carreras, y las mensualidades son un poco más altas. Entonces, eso lo hace un poquito complicado, ¿no? Que hayan becas, ¿no? Yo en particular, sí, no pude encontrar ninguna beca. Todas las universidades que iban, ninguna daba becas para medicina, no daban para todas las carreras menos para medicina. Muchísimas gracias, Luis, por resolver las dudas, ¿no? Darnos ideas, los consejos, los tips y quizás resolver algunos mitos que tenían los chicos en el proceso. Muchísimas gracias por ello. Y ahora sí cerramos el espacio de preguntas, de dudas y para ya no abusar de sus tiempos, chicos, cerramos con algo final que hemos preparado para ustedes, así que les doy el pase equipo. Muchas gracias, chicos. Buenas noches. Justamente como para ya entrar de frente al tema de lo que es la motivación para estudiar, le traemos acá algo un poco convencional que es un webtoon. O sea, este webtoon se llama Héroes de Guardia, es una serie que ha salido nueva. Tendrá creo que 16 capítulos aproximadamente, pero, o sea, la he leído y lo que me llama la atención es de que justamente transmite esta pasión por la medicina, por ser médico. En este caso, no son médicos cirujanos, sino que son especializados en traumatología, pero lo que su objetivo de él es aquellas personas que el paciente inmediatamente, o sea, digamos, ha tenido un choque, ha tenido algo, tiene este tema que se corre en riesgo su vida, y como que ellos, el médico que está al frente, como que su objetivo es, independientemente si es que tiene tiempo, si es que está con sueño, todo, o sea, su objetivo es el tema del paciente. Pero probablemente dejará el tema al lado individual, o sea, de que estoy cansado de todo, como que, no, mejor ya decir que ya se fue el paciente, sino como que no solamente se exija a sí mismo, sino exija al equipo a que mejore, y cosas así. Independientemente puede ser de que el lado como tal, teórico, por ejemplo, de cómo actúa un paciente, los consejos, algo así que hay, puede ser un poco falibles porque son como una adaptación de arte, que no necesariamente la medicina
lo sea al 100%, por lo que las cosas que digan les recomendamos como verificarlas, contrastarla con libros u otros papers que sean científicos reales, pero al menos siento que es un webtoon que transmite ese tema de la pasión por la medicina. Y si a ustedes les motiva eso, tal vez le puede ser una forma de descubrir. Ahí justamente se veía al lado de la aplicación de la teoría. A veces nos preguntamos por qué tantos libros leerlos, porque en la práctica, digamos, esos libros que te han servido te pueden ayudarte para determinar si es que el paciente está pasando por tales cosas o tales. Y más cuando estás o con un paciente que está a punto de fallecer. Y depende de cómo procedas, es de suma importancia que sepas identificar esas cosas. Entonces, me un toque, ahorita les paso el link en el grupo. Muchas gracias, Raúl, por esta recomendación para que se puedan distraer un poco también. Y muchas gracias, estimado ponente Luis Quispe, ha sido de mucha importancia para todos nosotros. Muchas gracias también a ustedes por su tiempo y por su atención. Muchas gracias. Sí, chicos, antes de que se vayan, hago una fotito final para poderlo postear en nuestras redes y que quede un bonito recuerdo de este momento, ¿no? Histórico también por haber aperturado esta secuencia. Así que, por favor, si es que pudieran prender sus camaritas, los que están acá presentes, sería un gran honor poder verlos, quienes están acompañándonos en todo este periodo, ¿no? Por habernos brindado su tiempito. Así que los esperamos, si es que desean prender sus camaritas. Y equipo, por favor, también prenda sus camaritas para poder tomar la fotito. Ok, muchas gracias, Fernanda. Ok, los esperamos un momento, chicos. Hasta la cuenta de 10 para poder tomar las fotitos, ¿sí? A ver, uno, dos, tres. Pueden colocar un emoji si es que desean, chicos, para verlos activos por ahí, ¿sí? A la cuenta de 3. Uno, dos, tres. Un momento, por favor, voy a pasar las pantallitas. Uno, dos, tres. Listo, chicos, Muchas muchísimas gracias por gracias. habernos acompañado. Entonces, ¿esas nos dar unas palabras finales? Sí, agradecer a Sol, a Fernanda y a Raquel, si no me equivoco. Chicos, en realidad este espacio es importante porque es el primero de una serie, digamos, de conversatorios que se van a iniciar, tanto a nivel virtual y a nivel presencial en los meses siguientes. Lo que vendría a ser la virtualidad, principalmente vamos a conectar a profesionales de distintas áreas. En este caso hemos decidido iniciar por una área emblema que particularmente cuando hablamos de vocación es probablemente quien se lleva por delante, digamos, la esencia en el fondo de servir, ¿no? De ayudar a las personas y es un poco lo que Luis nos ha compartido. Y vamos a traer a muchos profesionales, muchos de ellos vinculados o que son de las primeras promociones de los colegios de alto rendimiento. Hablamos del 2010, 2011, 12, que ya estamos bastante mayores, pero que podemos darles una orientación más clara y sobre todo acompañarlos en este proceso formativo a lo largo de lo que ustedes van a pasar. Nosotros ya hemos batallado, digamos, luchas importantes, pero que ustedes no tienen que batallar, ¿no? Nosotros tenemos que ayudarlos a que eso realmente sea un proceso más sencillo y puedan conquistar otros frentes, ¿no? ¿Para qué? Para poder ayudar de mejor manera también a quienes vienen después de ustedes, las nuevas generaciones. Así que este es el esfuerzo de aquí la promoción 2025, 2024 y 2026 del Colegio Mayor, del COAR Lima, pero que ya se están sumando una serie de colegios, en este caso de la red COAR, pero también de educación básica regular. Es el primer esfuerzo que estamos haciendo. Agradecer enormemente a Luis. Luis es una persona extraordinaria en quien confío y por eso también le di la posta para que pueda iniciar este espacio. Y en realidad es retribuir, devolver lo que tanto nos ha dado el colegio a nosotros y que somos muy conscientes que sin el apoyo del colegio no estaríamos en los espacios donde nos encontramos ahora. Así que tengan la plena seguridad de que este esfuerzo va a continuar, pero con mucha mayor fuerza y sobre todo para beneficiar a más personas, a más estudiantes, a más familias. Así que un abrazo inmenso a todos quienes han participado el día de hoy en este espacio y sobre todo atentos a las redes de Conecta. En este caso el Instagram es el punto más activo que lo manejan aquí nuestras talentosas estudiantes y egresadas en este caso. Es el medio oficial donde vamos a estar comunicando principalmente. Luego vamos a ir activando otras redes para que también puedan
estar informado de las próximas oportunidades, nos ubican como Conecta Coar, así que estamos al servicio. No sé si quieres agregar algo más, Luis, Raúl y Yamilita, para ir cerrando y agradecerles enormemente, como bien decía Yamilita, por el tiempo, por el acompañarnos y sobre todo por el interés de querer mejorar ustedes como personas y profesionales, porque eso es lo único que nos va a hacer tener mejores personas en el campo laboral sirviendo a muchas familias que tanta falta hace. Así que le doy la posta a Luis, luego a Raúl y a Milita si tienen algo que agregar. Por mi parte, muy agradecido por este espacio. Y chicos, primero agradecerles la verdad por haber organizado esto, la verdad que está muy bien, de verdad. Yo he venido y ya estaba todo servido. Me lo han hecho mucho más fácil. En realidad, agradecerles por la gran organización que tienen y generar estos espacios que sí, como decía Exxon, pues no, la idea es poder retribuir porque como les había comentado, yo ingresé en realidad por la modalidad del colegio y se me hizo mucho más fácil. Es gracias al colegio que pude estudiar medicina y ser médico actualmente. Y es poder devolverles un poquito eso, ¿no? Y también a ustedes que se les haga un poco más fácil, ¿no? Si de alguna manera podemos ayudarlo con algunos consejos, de repente pasándoles información o de repente facilitándoles algunas páginas o la información que ustedes gusten, lo vamos a hacer, ¿no? La idea es que ustedes se les haga menos tedioso y poderlos ayudar de esa manera. Así que muchas gracias de verdad también a todos por haber ingresado y espero haberlos ayudado con la ponencia. Y es un poquito corto el tiempo, es largo, pero igual cualquier duda o algo que tengan, confianza, luego posteriormente me la pueden decir y así que yo estoy presto para nuevamente resolver sus dudas. Muchas gracias. Claro que sí. Bueno, ya para terminar, sé que habían algunas dudas, por ejemplo, la de si vamos a pasar la grabación. Hemos grabado hasta el webinar, la charla, así que lo vamos a estar compartiendo por el medio de la plataforma de YouTube de Conecta Coar. Igual contamos con Instagram, así que nos pueden seguir ahí para ver todo nuestro proceso también. Y si querían también el contacto de nuestro ponente, como tal, no les vamos a compartir el número, pero vamos a salir una plataforma en donde se van a poder comunicar, ¿no? O van a dejar sus dudas para todos los ponentes profesionales que vayamos a traer. Así que estamos renovando todo esto y les vamos a compartir estas nuevas actualizaciones o plataformas por medio de sus correos que hayan dejado o números, así que no se preocupen por ello, al contrario, estén atentos a las redes o similares y déjenos sus mensajes también si son de alguna ER, de algún colegio, porque vamos a aperturar también una nueva secuencia para hacer acciones dentro de los colegios a nivel nacional. Así que si desean que vayamos a su colegio a hacer acciones, déjenos quizás en los comentarios o en el inbox para poder también mapear ello y llegar a más partes del Perú e impactar con ustedes que quieren ser líderes, ¿no? Y marcar el cambio. Así que muchas gracias a ustedes, chicos, por su tiempo, por estar acá y se nota mucho el interés por marcar esa diferencia. Raulito. Muchas gracias. Sí, chicos, o sea, recuerden que este es simplemente el inicio. Si a ustedes les gustó esta charla, compártanla a sus amigos, sus amigas. Cuando vamos a hacer el siguiente tema, si ustedes conocen a otra persona que tenga el interés con la nueva carrera que haremos, entonces no tengan ni compártanlos. O sea, si ustedes también pueden, tómenos ahorita capturitas también el material que tengamos lo tomen captura, como para que lo difundan sus historias, sus estados, como que para que más gente también conozca acerca de lo que hacen Conecta y cuando vean la publicidad también puedan como tener interés por ingresar. Entonces, muchas gracias por su presencia, gracias por estar aquí, hemos sido casi 40, o sea, muchas gracias por su tiempo. Extraordinario equipo. Muchas gracias y nos vamos despidiendo. Un gran abrazo a todos. Y esto es el comienzo de una bonita etapa de retribución y sobre todo de poder apoyarnos entre todos, ¿no? No solo la Red COAR, sino también los colegios, tanto públicos y privados de ver. Un gran abrazo a todos y que tengan una bonita noche. Hasta luego.